Hola, hoy quiero compartir con ustedes por qué pasé del catolicismo al cristianismo. Es una pregunta que muchas personas me han hecho y quiero compartirla hoy con ustedes. Todo empezó con un momento que fue un punto de quiebre en mi vida y en la vida de toda mi familia. Creo que todo ser humano tiene en su vida un punto, un momento en el que se generan cambios de un antes y hay un después. Para nosotros y para mí fue en el año de 1989, exactamente el día 27 de noviembre de 1989. Nosotros crecimos en el catolicismo, estudié en un colegio de monjas, todo mi bachillerato, toda la primaria la hicimos en un colegio de monjas, eh, cumplí con los requisitos necesarios dentro del catolicismo, que era hacer la primera comunión, la confirmación. Mi primer matrimonio fue en una iglesia católica. Y el cambio se generó a comienzos del año 1989. Mi papá era comandante de la aduana y fue trasladado a la ciudad de Ipiales, que es en la parte sur de Colombia. Durante el tiempo que estuvo ahí, conoció un pastor evangélico con el que se hizo muy amigo. Y la vida de mi papá empezó a cambiar y a transformarse. Pero ese cambio para nosotros fue una locura completa. Cuando él llegaba, nosotros no, mi papá se enloqueció, lo criticábamos, le decíamos el aleluya. Pero él se mantenía tranquilo, o sea, nunca nos contrarió ni decía, no, a mí me respetan, no, él tomaba todas las críticas tranquilamente. Y así fueron pasando los meses y en noviembre, exactamente el día 26 de noviembre, decide reunirse con mis hermanos, mi hermano, mis hermanas. Yo en esa época vivía allá en este país, aquí en los Estados Unidos, y se reunieron esa noche, empezaron a hablar y mi hermano empezó a hacerle preguntas, tenía la curiosidad de saber qué había hecho que él llegara a tomar también esa decisión de, de cambiarse del catolicismo al cristianismo. Dentro de todas las cosas que hablaron, lo único que mi papá les dijo fue: solo les quiero decir que yo no voy a morir en un accidente, yo simplemente voy a dormir. Y así terminó la conversación. Todos se fueron a dormir. Al siguiente día mi papá agarró sus cositas, su tiquete, su Biblia, porque ahora andaba así todos los días, no dejaba su Biblia. Se fue con ella bajo el brazo, se despidió. No sé cuánto tiempo pasaría, la verdad exactamente no sé, cuando una señora que trabajó con nosotros por muchos años llamó a mi mamá, sonó el teléfono, mi mamá contestó y le dice: doña Betty, ¿el mayor ya se fue? Y él dijo: sí, mi hija, usted sabe que él viaja, que él tenía que viajar hoy. Dijo: ¿y se fue por Avianca? Dijo: sí, mi hija, esa es la aerolínea que él siempre toma. Después de que mi mamá le responde, hubo un pequeño silencio y ella solo dijo: el avión acaba de estallar. Eh, por supuesto que los gritos empezaron. Mamá gritaba, estaba desesperada, mis hermanas se despertaron, mi hermano se despertó y empezó ella a decir: no, no, no es posible. Y empezó a compartirles: el avión estalló, el avión estalló, el avión estalló. Empezaron a prender la radio, el televisor, y efectivamente ya estaban dando la noticia que el vuelo de Avianca del 27 de noviembre de 1989 fue el avión que Pablo Escobar hizo volar. Eh, Todos estábamos destrozados por completo.
porque estaba eso que él había dicho retumbaba en la cabeza de todos ellos aún, que él había dicho, no voy a morir en un accidente, simplemente voy a dormir. Después mi hermano me compartía que los peores momentos fueron ese tiempo entre ir en un taxi desde la casa hasta el aeropuerto, llegar al aeropuerto. Él me decía que literalmente sus huesos eran como gelatina. Solo gritaba, él oía los gritos del resto de las familias. Ese día al aeropuerto solo fueron mi mamá y mi hermano, mis hermanas se quedaron en la casa. 2 horas después de que del aeropuerto los mandaron para la casa porque no podían dar información, no podían dar nombres todavía, se regresaron a la casa. 2 horas después vuelve a sonar el teléfono y mi hermana contestó. Y esta vez del otro lado del teléfono era mi papá. Y dice, hola mija. Llamaba para decirles que llegué bien. Mi hermana solo gritaba, mentiras, 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 usted está muerto, usted está muerto. Ya el conductor de mi papá había llamado, la persona que lo estaban esperando en Cali había llamado, todos los compañeros, a dar literalmente el pésame a toda la familia. Mi hermana empezó a gritar y todos llegaron y lo único que mi papá dijo fue, no olviden, yo les dije anoche que yo no iba a morir en un accidente, simplemente yo iba a dormir. Ese día, esas palabras cambiaron nuestras vidas porque nos permitieron darnos cuenta que sí había alguien que estaba respaldando todo lo que él había dicho y era el Señor Jesús. ¿Fue un cambio brusco? Sí. ¿Fue un cambio fácil? No. Nuestra vida cambió y se convirtió en un caminar de rosas. No, la vida sigue siendo la misma. Y aunque muchos me preguntan, de todo esto pasaron ya 33 años desde que yo conocí al Señor, decidí darle mi vida al Señor después de lo que vivimos. Fueron una combinación de emociones. Muy agradecidos estuvimos por todo lo que él hizo, porque mi papá logró salvarse, fue el único sobreviviente, aparte de un político que supuestamente iba a viajar y por eso Pablo Escobar hizo estallar el avión. Pero no sabría decirle, es una combinación, es un dolor inmenso por los que perdieron sus familias y un gozo para los únicos que tuvimos la fortuna de que mi papá se salvara. Después de que él llamó, que todo el mundo se calmó, que les dijo, no se olviden, yo les dije esto, les volvió a recordar. Él empezó a compartirnos que cuando llegó al aeropuerto y estaba haciendo la fila en Avianca para presentar su tiquete, recibir su pasabordo e ingresar a la aerolínea, en su espíritu él sintió una voz que le decía, cambia de vuelo, váyase en esta aerolínea, que creo que era Aerorepública, si no estoy equivocada, váyase por esta. Agarró su tiquete de Avianca, lo guardó ahí, no dudó y compró el otro tiquete. O sea, más que podíamos decir. Eso nos dejó a nosotros de verdad sin argumentos como para decirle a mi papá, usted está equivocado. Los equivocados éramos nosotros. Y bueno, ese fue nuestro punto de quiebre, ese fue mi punto de quiebre para yo decidir que sí, le creo lo que mi papá dijo, creo las cosas que él empezó a vivir y a sentir
Y decidimos todos andar por ese mismo camino, por ese mismo caminar que mi papá empezó a tener en el año 1989. Eh, Quiero compartirles que mi vida no ha sido fácil. A partir de ese momento vinieron tormentas más fuertes. Vino mi divorcio, la salud de mi hijo estuvo comprometida. Fueron muchísimas cosas, muchos temporales, muchas estaciones. Lo que hizo la diferencia y lo que ha hecho la diferencia en mi vida durante este tiempo es que con cada temporada, con cada tormenta terrible, el Señor está conmigo. Y la verdad que mi carga es más liviana. Puedo dormir tranquila porque sé que Él tiene todo bajo control. Hay cosas que yo no puedo hacer, no puedo cambiar, no puedo evitar. Pero Él me da la fuerza para enfrentarla, para aceptarla y para vivir el momento que tengo que vivir. Así de que no es fácil, pero yo me gozo y soy feliz. Me considero una persona feliz, me siento feliz. Siento que mi vida con el correr de los años es más ligera, menos complicada, es más fácil de llevar.